caer. Era hermoso y rubio como la cerveza. Tengo que decirle que de españoles refugiados no debe quedar nadie. Bueno, y lo importante de López se quedó como López, la calle de los españoles, que abarca, que es la que tiene más edificios altos, ¿no? Todos de 4 pisos. Debe ser de la época de los años 20 o 30. Entonces abarca desde Arcos de Belén hasta Victoria, más o menos, o artículo 123. Ahí es donde había los más departamentos, pero todas las calles alrededor, ¿no? Como en Vizcaínas, en mi edificio eran 10 departamentos, 6 éramos españoles, ¿no? O sea, en todos los edificios de atrás. Entonces, digamos que la zona que era así como de españoles era desde San Juan de Letrán, que es el eje, ¿no? Hasta, no llegaba a Valderas, hasta Luis Moya o Revillagigedo. Y desde Arcos de Belén hasta la calle Artículo 123. Todo ese cuadrado estaba lleno de departamentos de españoles, ¿no? Ahí se instalaron en esa parte y muchas otras partes del centro, del lado de Bolívar, o por acá, por allá cerca, se instalaron todos los españoles, ¿no? Porque pues, unas que no traían dinero, era una zona barata, y en cuanto pudieron, en cuanto la gente tenía trabajo y conseguían, se iban, ¿no? A colonias mejores, ¿no? Como es la Roma o la Condesa, ¿no? Según iban haciendo dinero. Y ahí se fue quedando la gente, pues que siempre se quedó pobretona, ¿no? De esto. Porque en cuanto la gente podía, se salía de por ahí. Los departamentos todos eran chiquitos, 2, 3 recámaras con un solo baño, todos vivíamos con un solo baño, las familias, y yo llegué a México de 5 años. Yo viví 8 años ahí en Vizcaínas, o sea, de los 5 a los 13, y de ahí ya nos cambiamos a La Guerrero, por allá por Nonualco, Tlatelolco. Pues es de ahí, de toda mi vida jugué en la calle. Cosa que cuando pasé por ahí hace años, con mis hijos y les enseñé el edificio, pues estaban asombrados, ¿no? Porque es espantoso, es tétrico todo, ¿no? Vaya, es de clases pobres y ya nuestros hijos ya no son de clases pobres, ¿no? Entonces, pero lo impresionante es que jugábamos fútbol en mitad de la calle, en Vizcaínas, entre San Juan y López. Y claro, pasaba un coche cada ratito, pues nos hacíamos a un lado y pasaban. Pero vaya, hoy en día, imagínate, es imposible, ¿no? Que está atascado de coches. En la calle estábamos los hijos de todos los refugiados, y entonces ahí se juntaban de López, de acá, de allá, ¿no? Y había de todas las edades. O sea, que yo recuerdo, los más chiquitos era yo y mis amiguitos, ¿no? Yo desde que llegué en el mismo piso de mi edificio, el tercer piso, llegabas y había un pasillo al aire libre que daba a un patio, que daba a los 4 pisos, ¿no? Yo entraba, dabas la vuelta en el pasillo y entonces entrabas a mi departamento. Aquí había otro y antes de entrar al pasillo. Entonces en ese pasillo, pues yo me pasé mi primer y segundo año jugando con un vecinito, se llamaba René, que también era hijo de españoles. Y la niña que vivía en el departamento subiendo acá también era hija de españoles. Entonces, pues ahí jugábamos, ¿no? Recuerdo, sacábamos cajas, la sábana y la toalla y hacíamos nuestro avión y nos hacíamos nuestras espadas y tal. Pero enseguida bajé a la calle. Y en la calle, te digo,
habíamos de 6, 7 años, luego había de 10 a 12, y luego había de 12 a 15, y luego había de 15 hasta 18 y 20 años. Y ahí se hacía grupo, ¿no? Los grandes pues no jugaban fútbol, pero nosotros sí, hasta con los de 15, ¿no? Jugábamos fútbol y muchísimas otras cosas, ¿no? Que jugábamos fútbol soccer, fútbol americano, se llamaba tochito. Y pues eso hace una convivencia entre los chicos y los grandes, y pues una convivencia. Bueno, entre los niños en mi grupo pues había 3 o 4 hijos de españoles y 3 o 4 mexicanos. Uno era hijo de un sastre, que bien López, el otro hijo era hijo de la del puesto de verduras del mercado, el otro era el hijo de el portero de uno de los edificios, y bueno, ahí estábamos mezclados. Y así todos, ¿no? No éramos nada más españoles que nos juntáramos, ¿no? Mi mamá, el mercado de San Juan, pues o sea, al mercado iba todos los días, ¿no? O sea, no era eso de ir al súper y comprar nada. Bajabas, ibas a comprar, subías y comías, y el día siguiente ibas a por la comida de él, ¿no? Bueno, pues es una costumbre. Aquí en los pueblos pues todavía se acostumbra, ¿no? Nadie come comida comprada de 15 días. Entonces, por eso el mercado de San Juan. Y luego, pues en el mercado había una convivencia, ¿no? Porque mi mamá y todas las mujeres todos los días se encontraban con gentes, con amigas, y se platicaban y chismorreaban, tal, ¿no? Por eso el mercado es como eje de toda esa, y hasta la fecha, digo, yo todavía voy un sábado y seguro que me encuentro a alguien español. Tenemos una convivencia con los de Luis Vives, con los de la Academia Hispano-Mexicana, que son, y todos nos conocemos las familias, porque después estaba la Casa Valenciana, la Casa del Orfeo Catalá, el Centro Gallego, ¿no? El Centro Vasco, todos hechos por refugiados, y cuando íbamos a un sitio, en fin, yo me reúno con todos los primeros miércoles del mes con un grupo que éramos 10 hasta hace 2 años, y ahora ya no me quedamos 7, pero antes éramos 15, y llegamos a ser 25, que comíamos todos los meses desde hace 50 años. Siempre nos reunimos y son mis amigos, y vaya, conocemos la historia de todo el mundo, que si este se casó con aquella y aquel con aquel, ¿no? Y esta que se divorció se casó con el papá de aquella que se había divorciado, y los hijos iban juntos en la primaria, y en fin. En López pues había una panadería, y la panadería Ideal, que hacían un pan especial. Estaba cosas así, como había una gran pollería, que después el hijo de esa familia, que eran granjeros y eso, fue Joselito, un torero muy famoso. En esa cuadra López, entre ayuntamientos, y eso tenía su cerrajería, un changarro que hacían eso. Enrique Llanes, que era el luchador, como el Santo, y eso, ¿no? En aquella época, cuando yo tenía 10 años, íbamos a las luchas, ¿no? Ahí a la Arena México. Era así, y jugábamos con muñecos de luchadores, el Santo y Black Shadow y Blue Demon y la Tonina Jackson y el tal, ¿no? Todo es de esa época. En fin, en la esquina de mi casa había una pescadería, luego un edificio donde abajo estaba la pescadería, luego había el expendio de pan, y luego una lechería que estaba en mi edificio, que era también ahí todos los días. Llegaban las jaulas de metal con las botellas metálicas de leche, de ahí repartían leche, y también pues ahí, y esto estoy hablando de personajes que fueron famosos. Ahí repartía leche el Pajarito Moreno, boxeador, que llegó a ser muy famoso, y ahí jugaba, siempre jugaba con un valero así grande, tenemos, ¿no? Lo conocíamos de ahí, enfrente de mi edificio.
había una cantina, una farmacia, y sobre el López, bueno, pues había una filaduría de cuchillos que todavía existe. Mi hermana y todavía va, mi prima, todavía van ahí a que les afilen los cuchillos. Había una mercería, que eran los que estaban en la mercería, que era de ellos, habían estado en el campo de concentración donde estuvieron mis papás, en Francia. Ahí se embarazó mi mamá en el campo de concentración. Tenía 16 años, entonces mi abuelo se enojó muchísimo y tal, ¿no? Mi papá ya tenía 30, ¿no? Y cuando ya salieron los barcos, el último barco para México, mi papá tenía lugar para mi mamá, consiguió, pero mi abuelo no quiso salir de Francia, ya él se quedó con, allá viven mis primas y teníamos mi hermana una hermana, y se quedaron en Francia. Y mi abuelo no dejó salir a mi madre porque era menor de edad, aunque estuviera embarazada, hasta los 21 años. Por eso, hasta 5 años después, mi papá nos pudo traer. Nuestros padres no nos hablaron en general mucho porque convivíamos en el colegio Madrid y no se hablaba mucho de la guerra, ¿no? Nuestros papás estaban dolidos, habían sufrido, habían pasado hambre y tal, y no, yo creo que no nos quisieron meter esas ideas en la cabeza. ¿Sí? Y entonces, yo cuando llegué me metieron en el colegio Madrid, pero pasaba el autobús del colegio en la esquina de San Juan y Vizcaínas por mí en las mañanas. Y me sentaron ahí con una niña que hablaba francés, porque yo no hablaba español. Mis abuelos todos allá hablaban, pero yo aprendí francés y no sabía hablar español. Pero duré poco tiempo porque todos los días vomitaba en el camión, me mareaba y no comía y tal. Entonces me llevaron al médico y tenía amibas, ¿no? Pero salí muy contento porque tenía tricocéfalos, que me dijo mi mamá que eran unos bichitos de 3 cabezas y eso puta, me hizo tan feliz. Pero bueno, me sacaron del colegio y me metieron al Vizcaínas porque yo llegué en mayo por ahí, ¿no? Y duré 2 semanas o 3 en el Madrid y me sacaron y me metieron ahí al Vizcaínas, que era de niñas, puras niñas, ese colegio siempre fue de niñas, pero en kinder aceptaron niños. Y entonces ahí estuve un año y me enseñaron aprendí a hablar español y me enseñaron a leer y escribir. Y entonces de ahí me pasaron a un colegio que estaba en Ayuntamiento, entre Luis Moya y Revillagigedo, antes de llegar a Valderas. Y era una casa chiquita, y ahí, por ejemplo, en el salón éramos 12, 15, ¿no? En primero, segundo, tercero, cuarto y hasta sexto. Ahí estudié, ¿no? Entonces, rodeado de mexicanos, ¿no? En ese colegio nadie de los amigos y eso era hijo de españoles ni nada de eso. Entonces yo estudié con puros amigos mexicanos y iba a sus casas y, ¿no? Y jugaba y tal. Y con los de la calle, que pues la mitad eran mexicanos, ¿no? Entonces, para mí, yo siento que fue una experiencia muy, muy bonita, toda esa convivencia en la calle, porque los que no estuvieron en el centro, no tuvieron en el centro y en calles como esa, porque los que vivían en Regina o en Bolívar, eso no pueden jugar en la calle. Entonces, sus amigos eran de la escuela, como ahora, ¿no? Los niños, antes, pues, eran los amigos del barrio, pero pues eso ya no existe casi, ¿no? Porque solo en los barrios lejanos. Yo soy arquitecto y cuando voy con el taller de mis carpinteros, que jugamos fútbol ahí en la calle a la hora de comer y los niños juegan en la calle, ¿no? Pero claro, no hay coches, ¿no? Según los recuerdos de la niñez, que son muy bonitos, porque creo que no hay ningún niño que no le encante
el principio de año, seguí viviendo en Vizcaínas hasta eso, porque a mi papá nunca le fue muy bien. Siempre fuimos pobretones, entonces no había muchas cosas. Yo recuerdo por años pasar para la ida al colegio en ayuntamiento por una tiendita que había una bicicleta en el aparador azul, preciosa, que yo estaba enamorado de ella y me quedé viéndola toda la vida. Pero pues, no era fácil de vender porque yo creo que estuvo 2 o 3 años en la vitrina, ¿no? Y nunca tuve bicicleta, ¿no? Los años 40, pues se acababa de inventar el plástico. Entonces, tener un carrito que era de plástico, que es huecos y todo, ¿no? Costaban muy baratos, todo lo comprábamos en una tiendita de juguetitos ahí en el mercado, ¿no? Entonces hacíamos, pintábamos carreteras en el piso ahí de la banqueta y jugábamos carritos y jugábamos canicas. Entonces todo el mundo en una época teníamos nuestra bolsita de canicas y pues 2 agüitas por una ágata, ¿no? Agüitas eran unas que eran transparentes y había otras que tenían adentro como una flor y se llamaban ágatas, ¿no? Jugábamos canicas, eso. Jugábamos al tacón, con el tacón del zapato de hombre, que estaba el zapatero y te cambiaba las suelas y los tacones, ¿no? Entonces, los tacones gastados, íbamos con el zapatero, digo que nos los regalaba, el desgraciado nos pedía 20 centavos por cada uno. Entonces, bueno, comprábamos nuestro tacón, ¿no? Y entonces, con poquito dinero, ¿no? O sea, vaya, no sé, yo le gritaba a mi mamá, échame un 20, ¿no? Desde mi mamá salía y a veces me lo mandaba, a veces, ¿no? Y entonces con eso cambiabas con 5, pues todavía había centavos cuando yo jugaba, ¿no? Y poníamos dinero en un círculo y con el tacón teníamos que pegarle a la moneda y sacarla del círculo. Igual hacíamos con las canicas, ¿no? Ponías un círculo, poníamos canicas y a ver quién las sacaba. Te la ganabas, ¿no? Luego había otro juego que era meterla en un hoyito. Pero pues el tacón era eso, y luego lo agarrabas de la esquina y ¡zas! Y entonces te volvías un maestro en eso. La época del valero, y todos jugábamos con valero. Pues eran juguetes muy baratos, ¿no? Que todos podíamos tener, ¿no? Las pelotas con las que jugábamos fútbol son unas pelotas muy simpáticas, ¿no? Estaban hechas con desperdicio de hule. Yo me imagino hojas de hule de diferentes espesores que hacían cosas para eso, y con esos sobrantes hacían las pelotas con un pegamento y entonces tenían un gajo, pero de una forma totalmente irregular, verde, y una azul, y una roja, y una amarilla, y así eran las pelotas. Y yo creo que eran de diferentes espesores, porque a veces, cuando le pegábamos ya después de jugar mucho rato, le salía como un chipote. Quiero decir que ese hule que estaba ahí era muy delgadito, ¿no? Bueno, pues eso de las pelotas. Enfrente de mi casa te gustaba la cantina, que era un solo edificio. De la mitad de la cuadra a López. Y la otra mitad era un estacionamiento. Quedaba desde San Juan hasta ahí, bastante grande. Y tenía una barda ahí de tepetate. Y chin, se nos burlaban cada rato. Y luego aquellos desgraciados no nos las querían dar. Y entonces metíamos a uno y se iba a hacer gatas para que no lo vieran a buscar la pelota. Bien, cosas de niños. Pero bueno, hubo 2 o 3 atropellados, ¿no? Alguna vez algún amigo lo atropelló un coche, le rompió la pierna, otro la clavícula. Pero pocos accidentes, la verdad. Y luego que la policía nos dejaba jugar, ¿no? Entonces venían y de repente, ya sí, de verdad se ponían de acuerdo, traían 2 patrullas y se paraban, una en López y una en San Juan, y se bajaban 5 policías de cada patrulla y a perseguirnos. Pero estas vizcaínas, estos López, calle se llama Peredo y San Juan. Nos cerraban aquí la calle y entonces nos metíamos todos corriendo
Lo hicimos varias veces. Nos metíamos corriendo a los edificios y nos perseguían hasta la azotea. Pero luego en la azotea nos subíamos a las jaulas y nos pasábamos a este edificio, a este, y salíamos en peredo. Dábamos por la azotea corriendo y salíamos por ahí. Y luego todavía nos íbamos y estábamos aquí en la esquina que había un puesto de frutas enfrente de La Esperanza, la tierra de abarrotes de este español. Ahí había un puesto de frutas y además hacían aguas, ¿no? Tenían aguas. Y si teníamos dinero, pues nos tomábamos ahí un agua, si veíamos a los policías ahí discutiendo y tal. Rara vez nos agarraban, ¿no? Pero sí, uno que otro, sus papás tuvieron que ir por él a la delegación, ¿no? Cosas emocionantes, la época de los 16 de septiembre. Yo iba al mercado de Lampudia, que estaba es el mercado de Sonora, y ahí había una parte que estaba llena de cuentas, en aquella época no estaba prohibido. Y entonces íbamos con algo de dinero, que lo poquito que me podían dar, pero pues $1, unos 50. Y entonces nos compraron rollos de cohetes y palomas y chilindrines, que son los garbanzos. Y ya en mi vida nunca me he sentido extranjero en este país, yo. Pero muchos españoles sí, ¿no? Vaya, mis primos, mi tío jamás los dejó salir a la calle, ni nunca tuvieron contacto con mexicanos hasta que trabajaron pero pues en el colegio Madrid y a su casa, ¿no? Y luego el problema es que cuando entramos a la universidad, puta, estaba lleno de españoles. Vaya, yo entré a arquitectura y 7 de mi clase, porque yo después entré en Madrid, en secundaria, hice la secundaria y la prepa. Y entonces ya cuando entré a la universidad, pues éramos 7 que estudiamos arquitectura y que veníamos del Madrid. Entonces no nos hacía falta juntarnos con los demás, aunque sí nos juntábamos y hacíamos 1000 cosas, pero no éramos los amigos cotidianos. Con esos otros 7, puta, nos conocemos, todas las novias, cuántos besos nos le dimos, si nos besaron o si no nos besaron, si todos nos conocemos, ¿no? Hoy en día esos que nos juntamos, llevamos 60 años juntos, ¿no? Nos conocemos Nadie puede mentir, nadie puede decir, ay, no, yo, tenía tantas novias, no seas payasos, y nunca tuviste una novia en mi colegio, ¿no? La única que te le declaraste te dijo que no, y fue tal, ¿no? O sea, en fin. Entonces, sé que para mucha gente, bueno, tengo que contar otra cosa. Cuando llegamos mi mamá y yo, mi papá nos llevó a un hotel porque después de 5 años ni departamento tenía el desgraciado. Y estuvimos como una semana en un hotel en la calle de Uruguay. Y luego, como de ideas, mi papá era anarquista y un amigo, mi amigo de él, Rivas, que era comunista, le ofreció que nos fuéramos a vivir con ellos, ahí en Vizcaynas. El departamento, entrabas y era un cuadrito que era el comedor. Por acá entrabas y había una cocinita y este cuadrito de aquí era un baño. Entrabas a un pasillo y pasabas a una recámara y por la misma recámara pasabas a otra. Entonces mi papá, que eso no lo hace mucha gente, ¿no? Estaba medio zafado con mi mamá jovencita que venía de Francia y tal. Entonces aceptó vivir con ellos. Entonces, este matrimonio dormía en el cuarto, pero en el que ellos pasaban para ir al suyo, dormía mi papá y mi mamá y yo en la misma cama. Luego ya me pusieron una camita ahí al lado. Y así estuvimos un par de años con ellos. Entonces, mi mamá salió de España a los 12 años. Luego estuvo 3 o 4 en el campo de concentración. Entonces, mi mamá ni sabía cocinar. No tenían la más puta idea de nada, de la vida, ni de nada. Bueno, entonces esta mujer mexicana, este hombre estaba casado con una mexicana, y esta mujer es la que le enseñó a cocinar a mi mamá, y de ahí San Juan y tal. Entonces, nosotros siempre comimos mucha comida mexicana, siempre. Después mi mamá, ella con otras amigas, la Casa Valenciana y le enseñaron a hacer muchas cosas,
Pero en términos generales, en mi casa siempre hemos comido chile y tortillas. Y claro, a los mexicanos se les adaptó. A los chinos, pues no pudieron, ¿no? Los ingleses no los pudieron cambiar. Son chinos, ¿no? Pero pues a los latinos, sí, ¿no? Todo Latinoamérica, pues los hicieron pedazos. Vaya, los aplastaron, ¿no? Y ese complejo sigue estando en los mexicanos. O sea, hay una gran cantidad, yo, pues, cuando conozco gente así en los sitios mexicanos, ay, tú, no, pues yo soy español y tal. Yo tengo, mi bisabuelo era español. Sí, o sea, como que, ¿no? Todavía no asimilan que eso vale madres. En el Colegio Madrid, la verdad es que la gran mayoría somos liberales, democráticos, nadie es racista y nunca tuvimos problemas con uno de mis mejores amigos del grupo de toda la vida, el mexicano, ¿no? Pero claro, había 3 o 4 mexicanos en la clase por 40 españoles, ¿no? Pero nunca tuvieron problemas ellos de integración ni nada, en términos generales. Y los que son españoles que racistas o esto, a veces están entre nosotros, pero los conocemos bien y no nos gusta. Y si hay alguien que se sepa integrar, somos los españoles, ¿no? Lo demostraron con la conquista. O sea, ni los ingleses, ni los franceses, ni los belgas, ni nadie se integró a ningún pinche país que dominaron. Los aniquilaron, los explotaron y la chingada. Y en México los españoles no. Los españoles los explotaron, pero se integraron. A los pocos años la mitad ya eran mestizos, ¿no? Y bueno, pues eso dice algo. Y luego, allá en Vizcaín, Sir López, la benéfica española, que es la beneficencia española, es el hospital que hicieron los españoles para los refugiados, porque está el sanatorio español. Tú sabes que hay una diferencia, para nosotros hay una diferencia entre españoles antiguos residentes y refugiados. Los antiguos residentes eran todos franquistas, porque eran gente que vino a hacer dinero, que son emigrantes, que salieron de España muertos de hambre, y todos son católicos y todos son, ¿no? Todos son los del Sanatorio Español, del Club España, del Asturiano, y por otro lado están los refugiados, que no tenemos nada que ver con ellos. O sea, la mitad de los refugiados eran intelectuales, ¿no? Entonces, cuando nos mezclamos en el colegio, pues no estábamos puros idiotas, ¿no? Puros hijos de campesinos. Vaya, les digo idiotas porque el nivel siempre es, ¿no? Que mi tío era un idiota. Entonces estamos mezclados todos, ¿no? Y además todos económicamente parejos. Aunque si nos hubieran quedado en España, no hubiera sido así, porque la mitad de esos tenía dinero y estaba arriba y eran profesores universitarios y profesionistas. Entonces, esa es la razón de que en cuanto la gente tenía un poco de dinero, se iba a una colonia mejor. El centro de México no era bonito. Vaya, yo cuando llegué estaba impresionado, así es. Iba por San Juan de Letrán con mi papá y mi papá iba, adiós Pepe, que no sé qué. Carlos, ¿qué hay? ¿Tu mujer? Bien, ok. Puta, yo decía, mi papá conoce a todo el mundo, cara. Es que todos estaban ahí. Y todos fueron yendo, ¿no? Los que vivían, todos mis amigos, uno vivía en Bolívar, el otro vivía aquí, se fue a Vértiz, el otro fue a el otro fue a, en fin, todos fueron a colonias mejores, menos yo. Luis Moya y casi con Vizcaína, no, eso. Mi papá, desde que yo tengo su razón, nos llevaba todos los sábados a mi mamá y a mí al cine, a ver 3 películas por $1. Y nunca íbamos a los estrenos, claro, mi papá era bien pequeño. Y mi hermana, desde que nació, al cine. Lo primero, no fueron sus palabras, pero lo primero que hizo en el cine un día fue a ver Los 3 Mosqueteros, y en una escena de esas de la música, mi hermana chiquitita que estaba en brazos de mi mamá, aplaudió.
y toda risa se moría de risa. Bueno, a ese cine mi hermana hasta los 10 años, que ya luego nos cambiamos, nunca pagó. Siempre la dejaron entrar porque siempre todo el mundo la conocía desde chiquita y la dejaban entrar sin pagar. El cine Paté. Mi papá tuvo cine, teatros en España, ¿no? Cuando la guerra y eso, él era empresario de teatros y llevó el cine por primera vez al pueblo donde él vivía, igual que el primer coche que entró en ese pueblo era de mi papá y cosas así. Pero a él siempre le interesó el cine y ser intelectual y eso, y claro, nunca lo logró, pero era toda su ilusión. Entonces le encantaban las fotos y entonces mi papá era de los que iba y compraba la foto, ¿no? Y entonces tenemos álbumes llenos de fotos de mi papá y eso en San Juan de Letrán, siempre los hombres agarrados del brazo. Es una costumbre muy española, ¿no? O sea, no agarrados de la manita, pero sí del brazo, caminando juntos. Yo tengo algunas fotos con este amigo que vivía enfrente, Chuchi, pues venimos del fútbol, tenemos como 10 años con nuestras botas aquí colgando. Yo desde que llegué me vestí de vaquero y hasta los 10 años creo que no me quité las pistolas. Me encantaba ser vaquero. Y desde una temprana edad siempre enamoradísimo. Me enamoré de la primera niña ahí en el Vizcaína, una guapísima, que me tocó el festival, el Día de las Madres. Bailé con ella, la danza de los patines, no sé, era una baleta, no sé qué, íbamos ahí. Estaba guapísima. Y era hija de españoles. Yo en aquella época ni sabía eso, ¿no? Ni la más remota idea, pero me acuerdo como si fuera ayer, Chuchi, amigo mío, y yo que éramos de la misma edad, nada más que él era muy chaparrito, jugando espadas con 2 palos ahí en la calle, y ver venir a la mamá, que era un portento de mujer, o sea, guapísima, y a ella y a su hermana, que era un poquito mayor que ella, un año, venir caminando, y entonces yo empecé a hacer tonterías, ¿no? Para que me viera y ya cuando pasaron, hola, hola, ay, hola, 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 enamoradísimo de ella. Iba, recuerdo las noches de ver películas, ¿no? De, yo qué sé, de Errol Flynn, de en Arabia, así, salvando muchachas o los vaqueros, y yo soñar que así igual, ¿no? Que la salvaba a ella, y que, muy enamorado de ella. Y luego estudiamos juntos en el Madre, iba un año abajo que yo. Y bueno, siempre, vaya, nunca fue mi novia, pero siempre fue muy guapa, muy guapa. Y somos muy amigos. Pero en la primaria tuve 2 novias y les llevé su regalo el día de su cumpleaños. Siempre fue muy, muy mujeriego. Y a los 12 años que entré al Madrid, también me enamoré de una niña que estuve medio año detrás de ella, pero yo era muy tímido. Desde chiquito todo el mundo, ay, qué guapo y qué bonito y qué no sé qué, ay, qué tal. Y cuando entré al Madrid y las mujeres estudiaban enfrente y los hombres un colegio y otro. Y en los exámenes semestrales nos llevaron al colegio de las niñas. No, puta, me agarraron las mayores, yo tenía 12, me agarraron las de 14 y 15. No, puta, yo no sabía dónde meterme. Ay, qué bonito y qué guapo, nada más por joderme, ¿no? Y bueno, yo anduve detrás de esta muchacha, ella también yo le gustaba, ya sabes, ¿no? Siempre está la niña que hace de Celestina, ¿no? Y tal, pero no me atreví a declarármele. Y se enojó, yo creo, en las vacaciones y cuando regresamos ya no me habló. Pero fue el amor de mi vida. Siempre me he sentido mexicano. Yo, porque hay muchos de mis amigos que se sienten españoles. Y yo pues, les dije que pues, yo, ¿no? Yo me hice español.
para poder hacer a mis hijos españoles. Porque, bueno, tener la posibilidad de poder estar en la Comunidad Europea y moverte como te dé la gana, ¿no? Quién sabe qué vueltas del mundo, ¿no? Y todos mis hijos, casi todos los hijos de nosotros los hicimos españoles, porque hubo chance cuando ya éramos grandes, ¿no? Y los hicimos españoles. Vaya, no es que me alegre pero la verdad es que este hijo de la chingada de Franco nos hizo un favor a todos nosotros, ¿sí? Somos de una élite en México que en España ni lo hubiéramos soñado. Unos cuantos sí, pero los demás no. Mi padre me enseñó a querer a este país. Mi padre, carajo, es que me decía, es que estuvimos todos al punto a 20 minutos de la muerte. Si no es por Cárdenas, nos hubieran matado como chinches en Europa, a todos. Y bueno, eso lo piensan muchos refugiados, ¿no? Que con México están súper agradecidos. Mi papá escribió una novela que no terminó en el campo de concentración que se llamaba Mientras llega el embarque. O sea, estaban todos esperando el barco para irse, ¿no? Entonces, y él la escribió. Y vino en un barco mandado por estos Cárdenas y estos, que se llamaba Niasa. Errante lo busco por todos los puertos, a los marineros pregunto por él, y nadie me dice si está vivo o muerto, y sigo en mi duda.